Muchas gracias a todos los que han cedido su tiempo. Estaba en las normas transitorias y me refería al levantamiento del secreto. Quiero compartir con todos ustedes una información que salió en la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado por una de las personas que firma esa carta atribuida al presidente Lagos, la decana de la Facultad de Psicología, Elizabeth Lira, y se pronuncia sobre este tema del derecho a la privacidad y el secreto de la información Valech, y hace referencia a que el Regional Metropolitano de Expresas y Expresos Políticos preparó un libro de 100 voces rompen el silencio para que se conozca esto de los que ellas habían declarado ante la comisión. Después, eso fue el 2008, el 2009, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas hizo observaciones a Chile el 23 de junio del 2009, preocupado por la impunidad de los crímenes de la dictadura a fin que se derogue la disposición del artículo 15 de la Ley 19.992. Y la propia decana de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, en relación a la reserva, dice lo siguiente: el levantamiento del secreto no otorga acceso público a las fichas personales cuyas reservas están paradas por la Ley 19.628 de 1999, porque son datos personales y solo se puede levantar con la autorización de cada cual. Efectivamente, no dijimos todo lo que habíamos querido decir en relación a los niños. Y quiero compartir con ustedes una cosa muy trágica. Escuchamos a un conjunto de chilenos que no son chilenos en Suecia. Hay 2.200 niños mapuche que se organizaron porque no eran hijos de sueco, hablan sueco, pero su rostro, su fisonomía es completamente mapuche. Y ellos se reconocieron, no tienen la nacionalidad chilena y están hoy día organizados. Fueron dados en adopción en los tiempos de la dictadura. Tenemos que restituirle al menos la nacionalidad a esos niños que hoy día no son niños. También como norma transitoria proponemos la reparación integral y regeneración de la naturaleza, especialmente en las comunidades o zonas llamadas de sacrificio, a fin de que se adopten medidas urgentes para enfrentar la crisis climática y el ecosistema. No me voy a referir a la transversalidad porque se ha hecho referencia, pero que nos interesa que la comisión, el tema de los derechos humanos, traspase el espíritu y la normativa de ella desde el primer artículo hasta el último artículo de la futura Constitución. No voy a insistir en los principios y enfoques que se proponen para la futura, porque muchos de ellos están
en el reglamento propuesto para la convención. Voy a hacer brevísima referencia a algo que dice relación con los derechos a la verdad histórica, justicia, reparación y garantías de no repetición. En verdad histórica se propone, entre otras cosas, que el saber la verdad como un elemento fundamental que les corresponde a todas las víctimas y también a los pueblos originarios, tribal, afrodescendiente, como a la sociedad en su conjunto, a recibir toda la información sobre hechos de tal gravedad que constituyen situaciones de genocidio, el ecocidio, el desplazamiento forzado, las violaciones graves a los derechos humanos y de la naturaleza. Conocer la verdad de lo ocurrido constituye un derecho irrenunciable de todas las personas, incluidos los pueblos originarios y de toda la sociedad chilena, con miras a garantizar su no repetición. Se propone también que los nombres de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos no se puedan utilizar para denominar ciudades, calles, regimientos, imágenes, monumentos, memoriales, museos, escudos, insignias, placas u otras, menos aún para alabar su memoria y obra. Se propone que en todos los decretos, leyes en que aparezca el señor Augusto Pinochet, no se le reconozca como presidente de la República, sino que como dictador. Se proponen medidas de reparación íntegra, un principio universal en materia de indemnización es la restitutio in integrum que se recoge y que comprende, entre otros, la restitución territorial, la indemnización, la visibilización de los grupos históricamente excluidos, la participación efectiva en los distintos poderes del Estado, la autonomía, la incidencia dentro de la repartición del poder, las reparaciones materiales y simbólicas, etcétera, como una manera de resarcir el daño causado. De igual forma se reconoce el deber de reparación integral y regeneración de la naturaleza y los territorios donde se emplacen las comunidades en sacrificio. Reconocimiento del pueblo Selknam y pueblo tribal afrodescendiente. Aquí ya alguien contaba los testimonios que recibimos de pueblos que se decían extinguidos. Hay sobrevivientes y los testimonios son terribles. Son en beneficio de empresas privadas. En el extremo sur de Tierra del Fuego, una ganadera. También en Rapa Nui. Chile, después de que se reconoce, se cede gratuitamente la soberanía, Chile la arrienda a empresas extranjeras. El señor Jorge Arancibia da cuenta de que él viajó después del 50, recién la Marina se hace cargo, pero estuvo la Williamson Balfour, por ejemplo, y una empresa francesa anterior. Solo en 1950 y tanto lo toma la Armada y el pueblo Rapa Nui se levanta en 1964, recién asumido el presidente Eduardo Frei Montalva. Y cuando estaban mandando a la Armada para terminar con la rebelión, felizmente alguien levantó la voz que se hizo escuchar de los pueblos de Rapa Nui y se permitió
cambiar la dirección. Y gracias a eso tenemos una ley sobre el pueblo Rapa Nui que se les reconoció. No tenían derecho a voto, no tenían registro civil, no tenían nada, absolutamente nada. Garantías de no repetición. Aquí hay un conjunto de propuestas que dicen relación con las Fuerzas Armadas y de Orden. Reformular el plan de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que se someterán de forma irrestricta al poder civil, a partir de un currículo basado en la doctrina de los derechos humanos, impartido por profesionales civiles en una escuela matriz unificada y con una carrera de escalafón único. Y esto respecto de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Terminar con estas escuelas de suboficiales o grumetes en algunos y de oficiales, porque establece el predominio social de alguien sobre otro, generalmente sobre los más pobres. Una escuela matriz, un escalafón único. Esa es como una medida de garantías de no repetición, desmilitarización de la función policial. La comisión permanente deberá deliberar y resolver la desmilitarización de la función policial. Y esto no es... En muchos países existe una policía desmilitarizada. Carabineros de Chile es una estructura militarizada. Y ahí, por mayoría de votos, se aprobó esa proposición de reemplazar definitivamente la institución de Carabineros por una de carácter público que tenga la función policial bajo dependencia y control civil con enfoque ciudadano, desmilitarizado, en que se respeten estrictamente los derechos humanos. Institucionalidad en derechos humanos ambientales y de la naturaleza. Crear una institucionalidad de derechos humanos del Estado de rango constitucional, autónoma e independiente, destinada a proteger los derechos fundamentales de los pueblos y habitantes del país de abusos que puedan cometer el Estado mediante sus instituciones y sus agentes. Asimismo, proponemos crear una institucionalidad de rango constitucional, autónoma e independiente, destinada a proteger los derechos ambientales y de la naturaleza. Se hablaba de la superintendencia y de los comités sobre estudios de impacto ambiental, etcétera. Tenemos que para proteger la naturaleza tener un órgano a nivel constitucional, autónoma, que no dependa de las autoridades políticas. También se propone la creación de un organismo de rango constitucional y de carácter autónomo y permanente que aborde las violaciones de los derechos humanos. Una comisión permanente de verdad. Queda un minuto, señor Celedón. Tan poco. Bueno. Elija lo que quiera. Bueno. Si me permiten, ¿puedo hablar algo? Muchas gracias. Espero que sean más generosos en el tiempo, señor, porque quiero referirme a algo. Para mí no es indiferente este día, 10 de septiembre. Y quiero compartir con ustedes algo que me es importante, creo, para la historia de Chile. Yo estuve preso y conversaba con un ministro de la
del presidente Allende, que estaba privado de libertad, un abogado extraordinario, radical, Orlando Cantuaria. Y yo le comentaba, si el 10 de septiembre nos hubiésemos reunido todos los que estamos aquí y nos hubiesen dicho mañana hay un golpe de Estado, lo habríamos creído porque esa era una posibilidad que tantos grupos interesados incitaban. Pero si nos hubiese preguntado, ¿qué iba a pasar en Chile? Ninguno de nosotros habría podido describir lo que a partir del 11 de septiembre se vivió. Nadie, en la imaginación de nadie. Ese era el diálogo que tenía con Orlando Cantuaria, y Orlando Cantuaria me dice, sí, es así, pero con excepción de 2 personas. 2 personas sabían lo que iba a pasar en Chile. ¿Quiénes son?, le dije. Inesperadamente me dice el presidente Allende y Carlos Prats González. Y quedé, bueno, muy impactado con la información que me da. Y después haciendo memoria, y eso quiero compartirlo porque el presidente Allende, por quien no voté, y un partido del cual tampoco nunca he militado, levantaron un lema, una posición en plena unidad popular. No a la guerra civil. No a la guerra civil. El presidente Allende depositó toda su confianza en la institucionalidad a que las Fuerzas Armadas cumplan con su juramento. Y no a la guerra civil significa que estamos hoy aquí. Quizás muchos no estaríamos. Prefirió el perder, el poder, sin llamar a nadie a rebelarse, sino que la historia iba a permitir recuperar la democracia. Y ese partido que apoyó al presidente Allende fue el Partido Comunista, partido que tiene el no a la guerra civil, partido que tiene una cantidad de víctimas en violación y muerte, y el presidente Allende mañana va a cumplirse 48 años de quien conscientemente dio su vida por Chile, por su pueblo, por los trabajadores, y murió donde el pueblo lo puso, en la moneda. Y cuando él levanta la política de no a la guerra civil, permitió que Chile no viviera una experiencia tan dolorosa como fue la Guerra Civil Española. A ese hombre, a esas personas que en definitiva sacrificaron su vida por este pueblo, es la que tenemos que recordar mañana. Y en nombre de ella hacemos este trabajo para darle a Chile una nueva institución. Gracias, señor Celedón.